En la cápsula recién pasada concluimos con este ejemplo ilustrativo de un proceso estocástico que en algún instante puede tener algún tipo de distribución, en este ejemplo una distribución normal, con una cierta media que dijimos que eventualmente podría evolucionar en el tiempo y una cierta varianza, y después ocurre algo en el proceso y encontramos que el proceso ha cambiado su distribución. Acá en el ejemplo se plantea una distribución uniforme con nuevos parámetros y desde luego, por supuesto, nueva media. Entonces, lo que queremos hacer ahora es estudiar con un poquito más de atención qué es lo que ocurre con la evolución de la media de un proceso estocástico. Y eso es lo que se llama la función de media, y para ello preparé esta figura para facilitar la explicación. Entonces, función de media. Lo que tenemos acá es arbitrariamente una realización de un proceso que vamos a asumir tiene una media constante, mu1, en esta porción del proceso, y a partir de un cierto instante la media ha cambiado y vale un valor constante mu2. Tenemos un primer instante que lo vamos a llamar t1, y en ese instante se observa este proceso x en t1. X en t1 es una variable aleatoria. Y luego transcurren tau segundos y en el instante t1 más tau, aquí volvemos a observar el proceso y esta es la variable aleatoria x en t1 más tau. Ahora, por supuesto, si es que calculamos el valor esperado del proceso en t1, vamos a obtener la media mu1. Y si es que calculamos el valor esperado del proceso en el instante t1 más tau, vamos a obtener la media mu2. En general, lo que podemos decir es que el valor esperado del proceso en un instante t arbitrario, que podría ser t1, podría ser t1 más tau, o podría ser cualquier otro instante entre medio, es desde luego la definición de media. Piensen en esto como una variable aleatoria. Entonces la definición de media para esa variable aleatoria es la integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad de probabilidad de la variable, y la variable aquí es x de t, de x de x. Ahora, debido a que esta función de densidad de probabilidad corresponde a la variable aleatoria x en t, esa variable desde luego va cambiando. Aquí es la variable x en t1, acá es la variable x en t1 más tau. Por lo tanto, esta densidad de probabilidad, en estricto rigor, puede evolucionar con el tiempo. Y de hecho, acá lo que estamos planteando es que así lo hace. Y por ello es que el resultado de esto no es necesariamente la media mu1 ni la media mu2 constantes, sino que en general es una función que vamos a llamar mu(x) de t, y es lo que denominamos la función de media. Y lo que refleja esta función de media no es otra cosa que el hecho que el resultado de esta integral de valor esperado puede variar con el tiempo debido a que esta densidad de probabilidad también puede variar con el tiempo. Ahora, lo interesante es observar lo siguiente. Observamos que si mu x en t1 no es igual a mu x
en T1 más tau, entonces necesariamente la densidad de probabilidad de la variable aleatoria x en T1 debe ser distinta a la densidad de probabilidad de la variable aleatoria x en T1 más tau. Y el hecho de que estas densidades sean distintas, el hecho de que la densidad de esta variable aleatoria sea distinta que la densidad de probabilidad de esta variable aleatoria, significa que hay algo en el proceso que ha cambiado en el tiempo, algo que evoluciona con el tiempo. Y en este caso se habla de que el proceso estocástico no es estacionario. Ahora, ¿qué significa en general un proceso estocástico estacionario? Entre paréntesis, PEE es el acrónimo que usamos para esto. Significa, en simple, que son procesos, es un proceso estocástico cuyas propiedades estadísticas no cambian con el tiempo. ¿Sí? Esta es una afirmación relativamente general que hay que elaborar un poquito y no solamente depende de la función de media o no solamente depende de la densidad espectral de potencia de cada muestra, sino que también depende de otros aspectos del proceso. Lo que sí podemos decir hasta este punto de aquí es que una condición necesaria, pero no suficiente, para que un proceso estocástico sea estacionario, es que la función de densidad de probabilidad del proceso, vale decir, cada vez que uno toma una muestra del proceso, esa función de densidad de probabilidad no cambie con el tiempo. Ello implica que un proceso estocástico estacionario tiene función de media constante. Mu x de t igual mu x. ¿Y por qué implica eso? Porque si el proceso estocástico es estacionario, entonces ello implica que la función de densidad del proceso x en t es igual a la función de densidad del proceso x en t más tau
para todo t, para todo tau. Y si se da eso, a su vez, podemos afirmar que la función de media va a ser igual a un valor mu sub x constante. Ahora, lo escribí a propósito de esta forma, justamente por esta afirmación que hay aquí arriba, una condición necesaria pero no suficiente, es decir, media constante no implica proceso estocástico estacionario, pero sí es una condición necesaria, vale decir, si el proceso es estacionario, entonces la media es constante.